Mi nuera me exigió $800 al mes de alquiler por una sola habitación en mi propia casa, para poder mantener económicamente a su propia madre. Mi hijo no dijo ni una palabra. Así que simplemente asentí. Terminé mi café y empecé a hacer las maletas esa misma mañana. 3 días después, ya me había ido. Y solo entonces se dieron cuenta de quién mantenía realmente aquella casa en pie. Eran exactamente las 7 de la mañana de un martes. Mi cocina en Brooklyn no olía a café recién hecho. Olía a un limpiador de superficies insoportable. Mi nuera, Sloane, había decidido por su cuenta que mi vieja y fiel cafetera de goteo era antihigiénica, y la había desterrado a un armario oscuro. En su lugar había una máquina de cápsulas de espresso brillante y ridículamente cara, que ni siquiera se había molestado en enseñarme a usar. Me senté a la mesa de la cocina, la misma que mi difunto esposo Warren había construido con sus propias manos, y observé a Sloane teclear sin parar en su iPad. Mi hijo Gavin se limitaba a mirar su teléfono, en un silencio absoluto. Elaine, dijo Sloane, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Hemos hecho cuentas. Como mi madre ahora necesita ayuda para pagar a su asistente de atención domiciliaria, y la inflación nos está golpeando a todos con tanta fuerza, tenemos que reestructurar las finanzas del hogar. A partir del mes que viene, tendrás que pagar $800 de alquiler por tu habitación. Me quedé helada. Aquella era mi casa. Yo había dejado que Gavin y Sloane se mudaran cuando estaban ahogados en deudas, dándoles toda la segunda planta para ayudarlos a salir adelante. ¿Alquiler en mi propia casa?, pregunté, con la voz firme. Sloane me dedicó una sonrisa fría y condescendiente. Legalmente hablando, transferiste la escritura a nuestro nombre para evitar problemas de sucesión más adelante. Ahora el nombre de Gavin está en los papeles. Nosotros cargamos con la responsabilidad financiera de ser propietarios. Piénsalo como tu forma de aportar y ayudar a mi madre en este momento de necesidad. Gavin no dijo nada. Ni siquiera levantó la mirada del teléfono cuando me puse de pie. Mi corazón no latía más rápido. Simplemente sentí una claridad repentina y abrumadora. Yo los había acogido para ayudarlos, no para que me toleraran como una inquilina de pago en mi propia vida. Sloane creía que mandaba en la casa porque organizaba el correo. Se le había olvidado por completo quién gestionaba realmente las cuentas de mantenimiento, los impuestos de la propiedad y los fondos para emergencias. Ya no me sentía herida. Me sentía completamente despierta. No iba a discutir con ellos. Iba a actuar. Lo entiendo, dije simplemente. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta y abrí mi portátil. No busqué un abogado. Busqué una empresa de mudanzas y abrí los datos de un pequeño apartamento junto al lago que tenía en New Hampshire, en el lago Winnipesaukee. Lo había comprado años atrás como un respaldo para mi jubilación, y lo había estado alquilando. Por suerte, mi inquilino se había marchado justo el mes anterior. Era hora de empezar un nuevo capítulo. El miércoles parecía perfectamente normal por fuera. Sloane estaba claramente disfrutando de su victoria. Me daba órdenes como si yo fuera el servicio contratado. Elaine, ya que vives aquí, ¿crees que podrías encargarte hoy de la compra semanal? Aquí tienes la lista. Por favor, asegúrate de que todo lo de los niños sea orgánico. No me dio ni un solo dólar. Un año antes, habría suspirado y simplemente habría aguantado todo aquello. Ese día, tomé la lista sin decir una palabra. Fui al supermercado, pero solo compré lo básico para mí: pan, mantequilla, un poco de queso cheddar curado y una bolsa de mi café molido favorito. Cuando regresé, la casa estaba vacía. Aproveché la tranquilidad para hacer balance de todo. Durante los últimos 2 años, yo había cubierto en silencio casi todos los gastos generales, los impuestos de la propiedad, el seguro del hogar, el gasóleo de calefacción. Gavin decía que necesitaba su sueldo para sus inversiones en criptomonedas. Me senté en mi escritorio y llamé a la agencia de seguros. Buenas tardes. Soy Elaine Baster. Necesito transferir las pólizas del seguro de vivienda y responsabilidad civil a nombre de mi hijo, o cancelarlas por completo, ya que ya no soy la proveedora financiera de la propiedad. El agente fue muy eficiente.
Como yo había sido quien había pagado las primas durante 30 años, cancelarlo para finales de mes fue facilísimo. Después, llamé a la compañía de gasóleo. Teníamos un contrato de mantenimiento y suministro que se cobraba automáticamente de mi cuenta. Cancelé la domiciliación en ese mismo momento. Era finales de septiembre en Nueva Inglaterra. Un invierno duro estaba a la vuelta de la esquina, y el depósito de gasóleo estaba prácticamente en las últimas. Sloane quería que le entregara $800 al mes de alquiler. Perfecto. Ese dinero ahora iría directamente a financiar mi propia libertad, en lugar de subvencionar su estilo de vida. Guardé mis documentos más importantes en una pequeña caja ignífuga con cerradura. No me sentía como una víctima huyendo de su hogar. Me sentía como una general retirando estratégicamente a sus tropas. Desde el salón de abajo, podía oír a Sloane riéndose por teléfono con su madre, presumiendo de que el tema financiero con Elaine ya estaba totalmente resuelto. Cerré mi primera caja de mudanza con cinta adhesiva. ¿De verdad pensaban que yo era parte del mobiliario? Estaban a punto de descubrir que yo era el motor que impedía que toda la casa se viniera abajo. El jueves por la mañana, Sloane bajó esperando mi servicio de desayuno habitual. Normalmente, yo ya tendría la mesa puesta, los huevos revueltos y los bagels recién hechos esperándolos. Pero cuando entró en la cocina, encontró la encimera completamente vacía e impecable. Yo estaba sentada junto a la ventana, leyendo tranquilamente el periódico de la mañana. ¿Dónde están los bagels?, preguntó, visiblemente molesta. Pensé que, como nuestra relación ahora es estrictamente transaccional, cada uno debe apañárselas por su cuenta, respondí con una sonrisa educada. Gavin entró en la cocina como una tormenta, con cara de pánico. Mamá, no encuentro mis camisas azules de vestir. ¿No las planchaste? Me limité a mirarlo. Mi hijo, un hombre rozando los 40, al parecer era incapaz de usar una tabla de planchar. No, Gavin. Necesitaba mi tiempo esta mañana para hacer mis propios recados. Hay una tintorería estupenda justo a la vuelta de la esquina. Sloane resopló con desprecio. No vamos a hacerte pagar $800 al mes para que te quedes sentada sin hacer nada. La corregí con suavidad. Me exigiste pagar alquiler. Un inquilino le debe dinero al propietario, Sloane, no trabajo doméstico gratis. El aire de la habitación se volvió helado. Sloane cerró de golpe la puerta de un armario y salió furiosa. No tenía ni idea de que yo ya estaba cortando los hilos invisibles que sostenían sus vidas cómodas. Esa tarde, llegó el técnico de climatización para la revisión anual de la caldera. Lo conocía desde hacía años. Señora Buster, hay que cambiar las boquillas del quemador. Le va a costar unos $500. Normalmente, yo habría asentido y habría extendido un cheque. Ese día, sonreí y dije, tendrá que hablarlo con mi hijo, Gavin. Ahora él asume toda la responsabilidad de la propiedad. Yo solo soy una inquilina. El técnico pareció un poco confundido, pero subió a buscar a Gavin. Unos minutos después, pude oír gritos desde la segunda planta. Gavin estaba maldiciendo por el gasto inesperado, y Sloane chillaba diciendo que era responsabilidad mía pagarlo. Yo simplemente me quedé sentada en mi sillón, ocultando una sonrisa detrás de mi libro. Había aprendido más sobre poner límites en los últimos 3 días que en los últimos 30 años. Oficialmente, había terminado de interpretar el papel de madre abnegada, dispuesta a sacrificarse eternamente. Ahora sabía lo que valía. Y aunque mi valor no podía medirse en dólares, sin él, su pequeño castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Los siguientes días transcurrieron en un silencio tenso e incómodo. Yo interpreté mi papel a la perfección. Mantuve mis espacios impecables. Fui dolorosamente educada, pero no moví ni un dedo para ayudarlos. El viernes por la noche, un incidente finalmente hizo que Sloane entendiera que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Su madre había venido de visita. Estaban sentadas en el patio cuando Sloane gritó a través de la puerta mosquitera. «Elaine, ¿podrías traer un poco de vino y unos aperitivos? A mi madre le encantaría ese brie al horno que preparas».
Salí al patio con las manos vacías. «Hola, señora Davis», saludé cordialmente a su madre. Luego me giré hacia Sloane. «Hoy no he preparado ningún brie. Y el vino de la bodega es mi reserva personal. Ya lo he metido en cajas para mi mudanza. Aunque seguro que puedes encontrar algo en el supermercado». La cara de Sloane se puso roja como un tomate. «¿Qué demonios te pasa últimamente? Te has vuelto increíblemente egoísta». Mantuve la voz completamente serena. «Yo lo llamo responsabilidad personal, Sloane. Tú querías límites financieros claros. Solo estamos aplicándolos». Me di media vuelta y regresé a mi habitación. Una vez dentro, esperé la llamada de la empresa de mudanzas. «Lunes por la mañana, 8 en punto». «Perfecto», confirmé en voz baja. Ya había empaquetado mis reliquias más preciadas, la porcelana antigua de mi abuela, los libros de primera edición de Warren y la cubertería buena, en simples cajas de cartón que etiqueté como donaciones para Goodwill. Gavin y Sloane estaban demasiado envueltos en su propio drama como para notar que la casa estaba siendo despojada poco a poco de su alma. Solo veían lo que tenían delante de las narices. No tenían ni idea de que yo ya llevaba las llaves de mi casa del lago en el bolso. Ni siquiera sentía pena por Gavin. Se había quedado de brazos cruzados mientras su esposa intentaba exprimirme en mi propia casa, solo para evitar una discusión. Si no quería asumir la responsabilidad de defender a su madre, tendría que aprender la responsabilidad de mantener una casa. Octubre estaba llegando, el depósito de gasóleo estaba peligrosamente cerca de quedarse vacío, y para ellos iba a ser un mes muy, muy frío. El domingo por la noche reinaba un silencio inquietante. Gavin y Sloane habían salido a cenar, probablemente para quejarse de lo terca que estaba siendo. Aproveché la casa vacía para dejarlo todo cerrado. Mi maleta estaba hecha. Mi pequeño todoterreno estaba aparcado en el garaje, cargado con las pocas cosas que realmente me importaban. Di un último paseo por la casa. Era un edificio precioso, pero ya no era un hogar. Solo era una propiedad inmobiliaria cargada con la arrogancia de dos personas que no sabían lo que significaba trabajar duro. No dejé una carta dramática ni llena de rabia. Solo dejé una lista muy fría y práctica sobre la isla de la cocina. Incluía el horario de recogida de basura, el número del desollinador y una nota indicando que el contrato de mantenimiento de la climatización vencía al día siguiente. Al final del todo, escribí: «He descontado mi alquiler de octubre, de $800, de los pagos de más que hice en suministros a principios de este mes. Estamos completamente en paz». Cuando llegaron a casa tarde aquella noche, pude oírlo susurrar en el pasillo. «Está cediendo», dijo Sloane, con tono arrogante. «Seguro que mañana simplemente nos entrega un cheque. Ya lo verás». Gavin murmuró algo entre dientes. Sonaba agotado. Me senté en la oscuridad de mi habitación sintiendo un profundo alivio. No tenía miedo de estar sola en el lago. En realidad, esperaba con ganas un silencio que no estuviera cargado de resentimiento. Pensé en mi jardín en New Hampshire. Era la época perfecta del año para podar las plantas perennes. Al día siguiente, a esa misma hora, estaría sentada en mi terraza mirando el agua. Sloane de verdad creía que me había acorralado en una esquina, donde mi única salida era abrir la cartera. Se le olvidó que fui yo quien construyó la maldita habitación desde el principio. Puse la alarma a las 6 de la mañana. Fue la última vez que dormiría bajo aquel techo. Miré por última vez la foto enmarcada de mi esposo sobre la mesita de noche. «Me marcho ya, Warren», susurré en la oscuridad. «Ha llegado el momento». Puntualmente, a las 7:30 de la mañana, un pequeño camión de mudanzas entró marcha atrás en la entrada. Como a Gavin y Sloane les encantaba dormir hasta tarde y la planta de arriba estaba bien aislada, no oyeron nada. Los de la mudanza eran auténticos profesionales. En menos de 40 minutos, mis últimos muebles, mi cama, mi escritorio y mi sillón favorito de lectura estaban cargados. Lo había dejado todo preparado para que no hubiera ni un ruido. Cuando el camión se fue, me quedé sola en mi habitación vacía. Ahora parecía tan pequeña e insignificante. Salí al recibidor y dejé la llave de la casa sobre la consola.
Justo al lado, dejé un segundo sobre. Contenía las confirmaciones de cancelación del Internet de alta velocidad y del teléfono fijo, ambos a mi nombre. Sloane siempre se quejaba de la lentitud del wifi que yo pagaba. Ahora podría disfrutar del placer de abrir una cuenta nueva por su cuenta, algo que, con la compañía local de cable, solía tardar unas buenas 2 semanas. Cerré la puerta principal detrás de mí. El clic de la cerradura sonó como libertad absoluta. Me subí al coche y salí a la carretera. En cuanto me incorporé a la autopista rumbo al norte, sentí como años de un peso asfixiante se me levantaban de los hombros. No más, Elaine, haz esto. No más, Elaine, paga aquello. Alrededor de las 10 de la mañana, miré mi teléfono, que estaba en silencio sobre el asiento del copiloto. La pantalla se iluminó. Sloane. Lo ignoré. Luego Gavin, una y otra vez. Debían de haberse despertado por fin y descubierto la habitación vacía. O quizá intentaron prepararse una taza de espresso y se dieron cuenta de que no tenían wifi para buscar en Google porque la máquina parpadeaba con un código de error. Seguí conduciendo, viendo pasar el precioso otoño de Nueva Inglaterra. No solo me había mudado de una casa. Había renunciado a un trabajo que estaba matando lentamente mi espíritu. Cuando por fin llegué a Wolfeboro, el aire fresco del lago me llenó los pulmones. La llave del apartamento giró perfectamente en la cerradura. Dentro ya hacía calor. Había encendido la calefacción con el termostato inteligente 2 días antes. Allí no era una inquilina. No era una carga. Allí, simplemente era Elaine. Alrededor del mediodía, estaba sentada en una pequeña cafetería junto al agua, revisando por fin mis mensajes. Era un colapso digital absoluto. ¿Dónde estás? ¿Qué le has hecho al wifi? La calefacción no se enciende. Elaine. Abajo hace un frío terrible. El último mensaje de Gavin sonaba desesperado. Mamá, por favor, contesta. Sloane está perdiendo la cabeza. Su madre viene esta tarde y no tenemos absolutamente nada de agua caliente. Di un sorbo a mi té Earl Grey. La calefacción no se encendía porque el depósito de gasóleo estaba completamente seco, exactamente como les había advertido en mi lista. Que no se hubieran molestado en leer la lista, o que simplemente no se la hubieran tomado en serio, era exclusivamente problema suyo. Escribí una única respuesta en el chat familiar. Estoy en mi casa del lago. Tal y como hablamos, me he ocupado de mis propios asuntos financieros. Como ahora sois los únicos propietarios de la casa, el mantenimiento de la propiedad es responsabilidad enteramente vuestra. Por favor, contactad conmigo solo por emergencias relacionadas con mi correo reenviado. Sloane respondió al instante con una nota de voz. Sonaba histérica. No puedes abandonarnos así. Esto es incumplimiento de contrato. Contábamos con tu dinero. Mi madre necesita ese efectivo para sus cuidados. Borré la nota de voz a mitad de camino. Era sinceramente fascinante. Incluso en medio de una crisis, todo seguía girando alrededor de lo que supuestamente yo debía hacer por ellos. Ni un solo «estás bien», ni un «lo siento». Solo exigencias. Puse el teléfono en modo avión. El lago estaba completamente quieto. Una pareja mayor pasó caminando por la acera, tomados de la mano, y le sonreí. Por primera vez desde que Warren murió, no me sentía responsable de la felicidad de adultos hechos y derechos que se negaban por completo a madurar. Había puesto la casa a nombre de Gavin para darle una red de seguridad. Él la había tratado como un cheque en blanco para la pereza. Ahora tenía que aprender que ser propietario de una casa también es una responsabilidad económica. Una lección que iba a aprender por las malas cuando viera la factura de una entrega urgente de gasóleo para esa misma noche. 2 días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era el técnico de climatización del otro día. Señora Buster, no consigo localizar a su hijo, pero allí hay un caos absoluto. Las tuberías van a congelarse y reventar si no reciben gasóleo ahora mismo. Pero la compañía exige el pago por adelantado para las entregas urgentes, y la tarjeta de débito de su hijo ha sido rechazada. Respiré hondo y despacio. Bob, yo ya no vivo allí. Si necesitas verificar la propiedad,
Puedes consultar los registros públicos de la escritura. Mi hijo es el dueño de la propiedad. Dolió un poco ser tan implacable, pero sabía que tenía que serlo. Si intervenía para salvarlos ahora, nada cambiaría jamás. Un rato después, volví a activar los datos móviles del teléfono. Gavin me había enviado un correo electrónico. Era mucho más sensato que sus mensajes desesperados. Admitía que habían calculado todo fatal. Sloane había tomado el dinero que se suponía que debían usar para las facturas de suministros y se lo había gastado en un curso caro y pretencioso de certificación como coach de vida para su madre. Habían contado por completo con mi alquiler de $800, más mis contribuciones habituales, para cubrir el enorme agujero. Sin Internet, ninguno de los dos podía trabajar. Ambos dependían del teletrabajo. Sin calefacción, la casa era físicamente inhabitable. Gavin me preguntó si podía prestarles dinero. Respondí con 2 frases. No. Pero si tengo una sugerencia. Vendan la casa. Es demasiado grande para solo vosotros dos, y claramente no podéis permitiros su mantenimiento. Mudaos a un apartamento que de verdad se ajuste a vuestro presupuesto. La respuesta llegó de Sloane, prácticamente vibrando de rabia. Jamás. Es nuestra herencia. Yo solo sonreí con tristeza. Veían aquella casa como un premio que habían ganado, no como una responsabilidad enorme. Pero un premio que no puedes permitirte mantener se convierte muy rápido en una maldición. Pasé el resto de la tarde plantando brezo de invierno en macetas para mi nuevo balcón. Ensuciarme las manos con la tierra se sentía honesto y real. Mi vida ahora era sencilla, limpia y, lo mejor de todo, completamente libre de deudas con las pesadas expectativas de los demás. Tardó exactamente una semana en ocurrir lo inevitable. Gavin me llamó y su voz sonaba totalmente derrotada. Estaba sentado en su coche, el único lugar donde podía calentarse poniendo la calefacción al máximo. Sloane se ha ido a quedarse con su madre, dijo en voz baja. Dice que se niega a vivir en una casa que no funciona. El camión del gasóleo apareció, pero no pude reunir los $4,000 para una carga urgente. Sentí pena por él, pero era esa compasión distante que sientes por un desconocido que ha tomado una decisión obviamente terrible. Entonces, ¿cuál es el plan, Gavin?, pregunté. No lo sé, mamá. Hoy revisé el correo y encontré el aviso de cancelación del seguro de la vivienda. Si una tubería revienta ahora, estamos literalmente en bancarrota. Se lo recordé con suavidad. Te dije hace 3 meses que teníamos que transferir esas pólizas a tu nombre. Nunca moviste un dedo. Fue una verdad difícil de tragar. Él simplemente había asumido que yo arreglaría el problema en silencio, como siempre lo hacía. Voy a poner la casa en venta, dijo finalmente. Sinceramente, fue la primera decisión financiera sensata que había tomado en su vida adulta. Es una decisión inteligente, Gavin. Si necesitas que te recomiende un buen agente inmobiliario, dímelo. Pero financieramente, me mantendré al margen. Colgó sin despedirse. Y estaba bien. Tenía que atravesar este incendio por sí mismo. Sloane probablemente estaba montando la rabieta del siglo por perder su preciado símbolo de estatus, pero ese ya no era mi circo. Salí a dar un paseo nocturno junto al lago. La luz de la luna se reflejaba sobre el agua. Me sentía increíblemente ligera, casi sin peso. Los $800 que intentaron extorsionarme ahora pagaban mi pequeña vida tranquila. Una vida con calefacción, cordura y la absoluta certeza de que nadie volvería a tocar jamás mi cafetera. 3 meses después, era un precioso día de enero nevado en el lago. Mi apartamento estaba calentito y acogedor, y todo el lugar olía a la tarta de manzana recién hecha que acababa de sacar del horno. Había formado un maravilloso nuevo grupo de amigos, un club local de senderismo para personas mayores y un fantástico club de lectura. Mi vida estaba llena, completamente libre de las exigencias constantes de mi familia. Gavin realmente vendió la casa. Después de pagar todas sus deudas y los impuestos atrasados que debían, se quedó con una cantidad bastante modesta. Ahora vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio, más cerca de la ciudad.
Él y Sloane habían solicitado el divorcio. Sin mi cuenta bancaria actuando como amortiguador, su matrimonio simplemente no pudo sobrevivir al golpe de realidad financiera. Gavin vino a visitarme la semana pasada. Se veía más delgado, pero por primera vez en su vida se comportaba como un adulto de verdad. Me trajo un ramo de flores pagado con su propio dinero ganado con esfuerzo. No volvimos a remover el pasado, pero justo antes de irse, me abrazó y me dio las gracias por aquella lección dura. No me arrepiento de nada. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es apartarte y dejar que enfrente las consecuencias de sus propias acciones. Sloane todavía me envía correos amargos y desagradables de vez en cuando, culpándome de haberle arruinado la vida. Los borro sin leer ni una sola palabra. Mi cuenta bancaria está bien, pero más importante aún, mi batería emocional está completamente cargada. Ya no soy la buena y confiable Elaine de siempre. Soy simplemente Elaine Buster, una mujer que está disfrutando profundamente de su jubilación. Mientras estaba sentada hoy junto a la ventana, viendo la nieve caer sobre el lago, me di cuenta de algo. La libertad empieza exactamente en el momento en que dejas de pagar la factura del egoísmo de los demás. Me corté una porción de tarta y sonreí. La vida era genuinamente buena, porque por fin me había dado permiso para vivirla para mí misma. Ya no era un banco, ni un hotel, ni un chivo expiatorio. Era libre. Y déjame decirte algo. Esa libertad sabía muchísimo mejor que cualquier café orgánico de una cápsula de plástico.